Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Rafael Lima Linares, soy médico anestesiólogo cardiovascular. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital de Cardiología en Centro Médico Nacional Siglo XXI y formo parte de un grupo de médicos. Tenemos ya cierta experiencia en la utilización y en la aplicación de una terapia que se llama ECMO. Nuestros amigos de Grupo Avento nos han pedido que les colaboremos hablando un poco sobre lo que es esta terapia en el manejo de los pacientes con SDRA severo, a forma de dar continuidad a la cápsula anterior, donde el doctor Soriano habló magistralmente sobre la aplicación de Prono en estos pacientes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es ECMO, específicamente lo que es ECMO veno-venoso y después la aplicación de ECMO veno-venoso en este tipo de pacientes, pero en nuestra realidad, en lo que sucede o lo que puede suceder en los hospitales en México. ECMO son las siglas por Extracorporeal Membrane Oxygenation, o bien oxigenación por membrana de circulación extracorpórea, y básicamente es una terapia de rescate, ya sea cardíaco o pulmonar, donde cualquiera de estos dos órganos ha fallado críticamente, y las terapias convencionales con las cuales nosotros tratamos estas fallas simplemente son insuficientes y necesitamos algo más o el paciente muy probablemente va a morir. Entonces es un dispositivo que puede soportar estas dos funciones, la respiratoria o la hemodinámica, de manera total o parcial de forma transitoria, en lo que nosotros llevamos al paciente a algo. Físicamente, ¿en qué consiste? Es una serie de tubería y cánulas donde una cánula colocada en el sistema venoso del paciente extrae parte de la sangre del paciente, la lleva a una bomba centrífuga. A partir de la bomba centrífuga pasa la sangre a una membrana y de ahí regresa la sangre ya oxigenada hacia un sistema venoso nuevamente cuando la configuración es veno-venosa, o a un sistema arterial cuando la configuración es hemodinámica. Esta membrana se expone a un flujo de gases frescos. Este flujo de gases frescos nosotros lo podemos manipular como nosotros queramos. Podemos manipular la velocidad a la cual pasa el flujo a través de la membrana, o bien la cantidad o el porcentaje de oxígeno que está pasando a través de esta membrana, de manera que nosotros podamos exponer de manera indirecta a este flujo de gases frescos la sangre del paciente. Bien, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve el ECMO? ECMO realmente no cura nada, no cura absolutamente nada. Complica muchas cosas, porque no es una terapia inocua, complica muchas cosas, pero nos da a nosotros o al paciente un regalo sumamente importante, que es tiempo. Entonces nosotros lo utilizamos como puente a algo. Mientras el tejido del paciente está sumamente lesionado, nosotros podemos darle tiempo a los demás órganos a estar bien perfundidos o a estar bien oxigenados, en lo que el órgano que está dañado se puede llegar a recuperar. Utilizaríamos ECMO como una forma de oxigenar apropiadamente la sangre del paciente, dado que sus pulmones no pueden hacerlo bien, mientras el tejido pulmonar se recupera, y vamos a poder utilizar parámetros ventilatorios mucho más bajos que lo que habitualmente utilizaríamos. Entonces, el puente principal por el cual vamos a utilizar ECMO es como puente de recuperación. De ahí, si es que mi hospital lo puede hacer, un segundo puente sería puente a trasplante pulmonar, si es que la opción la tenemos. Nosotros tenemos al paciente con ventilación mecánica, obviamente en una unidad de terapia intensiva, y tenemos que escoger los accesos vasculares que nosotros creemos convenientes. Habitualmente, ¿qué hacemos? Habitualmente utilizamos la vena femoral y de esta vamos a extraer la sangre del paciente y la vamos a retornar por la vena yugular, ¿sí?
Entonces, cronológicamente, ¿qué hacemos? Puncionamos. Habitualmente cuando son accesos venosos lo hacemos por punción. Si no podemos, lo hacemos por venodisección. Pero habitualmente puncionamos las venas yugular y la vena yugular interna derecha y la vena femoral, cual sea de las dos. Colocamos guías. Una vez que las guías están dentro del paciente y hemos verificado que están endovasculares, heparinizamos al paciente, que esa es la primera de las complicaciones que, bueno, una de las complicaciones que puede haber, la heparinización. Y entonces, una vez heparinizado, empezamos a colocar las cánulas que van a extraer y a retornar la sangre del paciente. Ya una vez colocadas, simultáneamente se está cebando y se está purgando el sistema de ECMO, y en cuanto ya están purgadas toda la tubería de ECMO y ya están las cánulas puestas en donde deben de estar, entramos en ECMO. Una vez que estamos dentro del soporte, vamos a empezar a alcanzar metas. La meta de saturación de oxígeno de este tipo de pacientes es del 80%. Estos pacientes deben de tener un hematocrito normal para que el 80% de saturación de oxígeno sea suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno de su cuerpo. Aquí vienen dos temas sumamente importantes. La meta de saturación de oxígeno, 80%, está bastante bien. CO2 lo tenemos que bajar de manera muy paulatina. Y la tercera, que vamos a estar repitiendo, un ECMO veno-venoso no se pone en un paciente que tiene falla cardíaca ya establecida o que tenemos sospecha de ella. Y no es raro encontrar pacientes que tenemos así. Son pacientes que, seamos honestos, ventilatoriamente los llevamos con parámetros muy altos muchas veces, y esto nos condiciona falla cardíaca derecha o falla ventricular derecha. Si ya está evidenciada o si la sospechamos, debemos de tener mucho cuidado cuando se coloca a estos pacientes en ECMO veno-venoso. Entonces, la ventilación mecánica nos puede condicionar falla ventricular derecha, y la mera hipoxia puede condicionarnos en un corazón sano cierto aturdimiento ventricular izquierdo, entonces, o biventricular. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado. Un ECMO veno-venoso jamás se pone cuando el paciente tiene cierta falla cardíaca que yo no puedo recuperar con alguna dosis baja de algún inotrópico. De acuerdo al algoritmo que nuestros amigos de Grupo Avento desarrollaron, y estamos de acuerdo en que el prono pues prácticamente es la última de las últimas líneas de tratamiento de estos pacientes. En cuanto ustedes deciden pronar al paciente, estrictamente hablando, deberían de ver si el prono les da o no la respuesta que ustedes quieren. Cuando no se las da, cuando no alcanzan las metas que ustedes quieren, entonces deberían de soportar a un paciente con ECMO. ¿Cuál es el problema? Y aquí vamos a hablar de la realidad que tenemos en México. En México no existe esta terapia en todos los hospitales del país. Y aunque existiera, su utilización no es tan sencilla. Entonces, para el punto en el cual ustedes pronaron a un paciente y entonces deciden soportarlo, muy probablemente para cuando ya ustedes tengan el dispositivo listo para soportar al paciente, muy probablemente ya va a ser demasiado tarde y su paciente va a estar fuera de una ventana de soporte respiratorio. Entonces, comentando con Grupo Avento esta situación en nuestro país, tenemos en mente que una vez que nosotros decidimos pronar a un paciente, a partir de ese punto nosotros ya estamos pensando, no colocando, estamos pensando que vamos a tener que colocar al paciente en ECMO.
Entonces a partir de ahí nosotros estamos echando a andar la logística necesaria para conseguir el dispositivo, para ver quién va a ir a ponerlo y para ver quién lo va a cuidar, etc. Pronamos al paciente y alcanzamos dentro de 1 hora o 2 horas, alcanzamos la meta de PAFIO2 que queremos, el CO2 empieza a controlarse, lo que tú quieras, se cancela la aplicación de ECMO y se acabó. No alcanzamos las metas que nosotros queremos, entonces se voltea al paciente y ya tenemos el dispositivo ahí para colocarlo de manera inmediata y entonces soportar al paciente y no llevarlo a una lesión potencialmente grave. Más importante que cuándo indicarlo es cuándo no indicarlo. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente con parámetros ventilatorios altos, con FiO2 alta, con una presión meseta de más de 30, por varios días, por 5, 6, 7 días, ese es un paciente que muy probablemente ya no se va a beneficiar del soporte respiratorio con ECMO. Entonces es un paciente al cual ya no vamos a soportarlo con esta tecnología, dado que el pronóstico lo más probable es que va a ser malo. Cuando hay inmunosupresión mayor, cuando hay una hemorragia cerebral reciente o en expansión, hay que recordar que vamos a heparinizar. Si bien vamos a heparinizar lo poco, sí lo vamos a heparinizar. Entonces, obviamente una hemorragia cerebral contraindica su utilización. O cuando hay una comorbilidad no recuperable, por ejemplo un daño cerebral ya establecido o una neoplasia terminal, va a contraindicarnos totalmente la aplicación de esta tecnología. Edades mayores a 65 años, más o menos, podríamos decir que se exponen a un mayor riesgo de complicaciones por la utilización de esta tecnología, pero vaya, al final no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Ya para terminar, ¿qué es lo que quisiéramos que como grupo que se llevaran en la mente? Lo más importante, no retrasar la indicación y la colocación de un ECMO venovenoso. Entonces tenemos que ser un poquito más agresivos al momento de decidir su colocación para tratar de hacerlo de forma temprana. Una planeación al momento de colocarlo es ideal. Desde antes de colocarlo, hacer una evaluación ecocardiográfica rápida para saber y descartar que no tenemos algún tipo de falla cardíaca, y si la tenemos, darnos cuenta si podemos o no soportar esa falla cardíaca con algún inotrópico, para que si no podemos hacerlo, entremos de una vez en alguna otra modalidad de ECMO, como veno arteriovenoso o veno arterial definitivamente, pero no entremos en veno venoso y no nos dimos cuenta que el paciente tenía falla cardíaca y tengamos que entrar de manera urgente o en paro en ECMO veno arterial o veno arteriovenoso, ¿sí? Entonces la planeación de la colocación de este tipo de soportes es ideal. Y pues lo más importante, ya saben cuándo indicarlo, pero más importante que eso, ya saben ahora cuándo no indicarlo. Si nos quieren seguir en redes sociales, nos pueden encontrar como ECMO Heart Team, y ahí estamos constantemente subiendo información actual sobre cómo va la evolución de este tipo de dispositivos. Estamos haciendo cursos de ECMO en diferentes estados del país para que se empiecen a familiarizar con esta tecnología, y para cuando la tengan disponible o para cuando tengan un paciente que pueda beneficiarse de ello, no duden en darle esta oportunidad. Bien, por mi parte es todo. Muchas gracias.